Un cordial saludo para la persona que esté viendo este video tutorial. Soy Juan Carlos Narváez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca, y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del framework Falcon, un framework basado en el lenguaje PHP, y espero pues que este video tutorial les sirva para conocer un poco más acerca de este framework y ver de que existen otras alternativas en el mercado, em, además de los frameworks ya conocidos como Symfony, como CodeIgniter, como Fuel PHP, ¿sí? Entonces espero que disfruten este video. La presentación como tal la voy a desarrollar en tres partes. Eh, una donde explicaré de forma muy general cómo funciona el framework Falcon por debajo. La siguiente, mostraré los pasos de instalación y configuración del framework. Y en la última parte realizaré una práctica en la cual crearé un CRUD para una base de datos de profesores utilizando el motor de MySQL, ¿sí? Entonces, comencemos. Bueno, para la explicación del funcionamiento del framework voy a apoyarme en esta imagen que pues tomé de internet, de otro autor, pero me sirve para explicar como tal el funcionamiento del framework. Entonces, ¿cómo funciona Falcon? Bueno, en la parte superior izquierda vemos un pequeño ejemplo de un código escrito en PHP, ¿sí? Vemos que dentro de ese código se están utilizando algunas funciones, ¿sí? Para un propósito en específico. Entonces cuando escribimos un código en PHP y pues dentro empezamos a utilizar este tipo de funciones, ellas por debajo usan una función escrita en C que contiene PHP, ¿sí? Es decir que estas funciones están escritas en C también, ¿sí? De alguna forma están escritas por debajo en lenguaje C. Todas ellas se encuentran en el archivo core.php. Entonces, este lenguaje, pues al ser interpretado, puede hacer uso de estas funciones directamente. También todas las extensiones para las tecnologías de MySQL, de Postgres, de SQL, ¿sí? Que son las que vemos, vemos en esta parte inferior. Eh, este tipo de tecnologías también vienen precargadas y compiladas en lenguaje C dentro del servidor Apache, ¿sí? Más adelante les mostraré de que estas tecnologías están almacenadas en una carpeta de extensiones del lenguaje PHP. ¿Cuál es la gran ventaja de utilizar extensiones escritas en lenguaje C? La ventaja es que se cargan una sola vez junto con PHP al iniciar el servicio de PHP, y pues que además el código ya no se interpretaría porque ya estarían compiladas para la plataforma y el procesador que estén utilizando, ¿sí? Bueno, entonces aquí viene, creería yo que la principal característica del framework Falcon, y es precisamente lo que lo hace especial para el rendimiento, sobre todo en equipos que tienen muy pocos recursos, ¿sí? Tanto de procesador como de memoria. Y es que el lenguaje, perdón, el framework como tal, viene también creado como una extensión del lenguaje C, ¿sí? Al igual que todas estas extensiones de MySQL, de Postgres, etcétera, ¿sí? Falcon también es una extensión como tal, escrita en lenguaje C. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores de MySQL y todas las tecnologías pues que ya están dentro del servidor, pues en algún momento tuvieron que crear dichas extensiones, ¿sí? Pues para que guarde todas las funcionalidades como tal de cada uno de los motores, y pues que puedan ser utilizadas a través de un servidor como Apache, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre con Falcon. A los creadores del framework pues se les ocurrió realizar
este mismo desarrollo, ¿sí? Para darle precisamente la característica de rendimiento al framework, ¿sí? Un poco más adelante mostraré una comparación del framework con, con solicitudes como tal que se le hacen al servidor, comparándolo con otros frameworks. Bien, entonces Falcon, al ser una extensión del, del lenguaje C, pues también guarda todas las funcionalidades como tal del framework, y pues al ser compilado en C es muy veloz y mejora ostensiblemente el rendimiento. La ventaja de usar extensiones escritas en lenguaje C es que todas pueden comunicarse entre sí, y como Falcon es también una extensión, puede comunicarse fácilmente con las extensiones de MySQL o Oracle o Postgres o etcétera, etcétera, ¿sí? Esto puede verse claramente cuando, por ejemplo, queremos conectar nuestra base de datos, ¿sí? Con el framework. Es una configuración muy sencilla y es precisamente a la facilidad y a la similitud que existe entre la extensión del lenguaje con la extensión de la tecnología que se quiera utilizar. Eh, También Falcon viene como tal con un ORM escrito también en lenguaje C. Viene también con un modelo MVC, modelo vista controlador, funciones, motores de plantillas, etcétera. Y una característica muy importante de este framework es que no solamente se puede comunicar con bases de datos relacionales, sino que también con bases de datos no relacionales, ¿sí? Eh, en particular, principalmente con MongoDB, ¿sí? Que es una base de datos orientada a documentos, pero también puede comunicarse con otro tipo de bases de datos como orientadas a grafos, ¿sí? Orientadas a objetos. Entonces es un framework que ofrece mucha versatilidad en ese sentido. Bien, entonces en cuanto al rendimiento, que es la principal característica de este framework, eh, vamos a ver la página Falcon, ¿sí? Que es la que vemos aquí, falconphp.com /es, donde podemos encontrar todo tipo de información acerca del framework, y no solamente en un idioma, sino en todos estos idiomas que están disponibles como tal en la versión. Sí, entonces, como les decía, para mirar algo del rendimiento de este framework, vemos que los desarrolladores de Falcon han desarrollado una prueba, lo que se conoce como benchmark, ¿sí? Y bueno, le han puesto el típico nombre que uno utiliza cuando aprende a programar, que es el Hola Mundo. Sí, entonces, básicamente lo que se trata de hacer en esta prueba es realizar una sobrecarga a cada framework y medir cuál va a ser el rendimiento de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, la acción solo envía datos a la vista, ¿sí? Con la herramienta de Benchmark AB enviamos 2000 solicitudes mediante 10 conexiones simultáneas a cada framework. ¿Cuáles son los frameworks involucrados en esta prueba? Todos son basados en PHP. Entonces tenemos, por ejemplo, allí a Symfony, a Cent, a Kohana, Fuel, ¿sí? Todos ellos. Y aquí pues están mirando, aparece la versión con la cual hicieron la prueba de cada framework, ¿sí? Aquí entonces vemos una imagen de una evidencia de los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, para el framework G, bajo 2000 solicitudes, ¿sí? Aquí vemos 2000 solicitudes, eh, vemos todos estos resultados y vemos un tiempo de respuesta para esas 2000 solicitudes, ¿sí? Entonces aquí vemos información muy completa acerca de la prueba para Symfony, para CodeIgniter, para Kohana, en fin, para cada uno, ¿sí? Entonces lo que les quería mostrar es precisamente estas gráficas, ¿sí?
En la primera pues vemos el número de solicitudes por segundo que cada framework es capaz de aceptar. En la segunda se muestra el tiempo promedio entre todas las solicitudes concurrentes. Entonces aquí vemos el número de solicitudes atendidas por segundo, ¿sí? Entonces vemos que claramente Falcon supera por mucho a todos los demás frameworks también basados en PHP, ¿sí? Es decir que Falcon está capacitado para realizar procesamiento de muchas peticiones por segundo, ¿sí? En la segunda, entonces, como lo decía, se ve el tiempo promedio de todas las solicitudes concurrentes. Entonces vemos que Falcon utiliza el menor tiempo a comparación de todos los demás frameworks en atender esas solicitudes, en darles respuesta, ¿sí? Aquí vemos otra gráfica, ¿sí? Que es donde vemos que la cantidad de archivos que se incluyen en cada framework, ¿sí? En formato PHP. Entonces vemos que por ejemplo Falcon solamente incluye en su configuración 4 archivos, Net utiliza 7 y por ejemplo Send o Laravel utilizan pues muchos más archivos, ¿sí? Entonces todas estas son pruebas de rendimiento que se han hecho principalmente para frameworks basados en PHP. Entonces vemos que en ese sentido Falcon pues lo supera por mucho a ellos a pesar de ser un framework muy nuevo. Entonces ya para terminar esta demostración, pues como conclusión de toda esta prueba, se dice que la naturaleza compilada de Falcon, lo que ya les explicaba hace un momento porque viene compilado en lenguaje C, ofrece un rendimiento extraordinario que supera a todos los frameworks medidos en estos benchmarks, ¿sí? Y bueno, ya para terminar esta parte, si vamos por ejemplo a la tabla de contenidos, aquí vamos a ver una información mucho más como tal del framework, ¿sí? Por qué utilizar el framework, cómo funciona PHP, cómo trabajan los frameworks tradicionales, en fin. Y además de eso, pues entonces ya tiene otro tipo de información, ¿sí? Acerca del framework. Y también tiene unos ejemplos, ¿sí? Tiene la arquitectura modelo vista controlador, en fin. Entonces, para la persona interesada en conocer más acerca del framework, puede remitirse también a la página como tal, que es la que yo les comentaba aquí, falconphp.com/es, para conocer más de este framework, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí pasemos a la parte de la instalación y configuración. Entonces vamos a cerrar esta imagen y bueno, entonces para empezar la instalación y la configuración del framework necesitamos descargar tres componentes, ¿sí? Los links de descarga pues se los dejo en la descripción del video, ¿sí? El primer elemento, el primer componente son las Falcon DevTools, ¿sí? Que más adelante ya veremos para qué se utilizan. La versión de Falcon, ya sea para Windows de 32 bits o de 64. En mi caso pues voy a utilizar esta versión de 32. Y un servidor Apache, que en este caso voy a utilizar SAM, ¿sí? Pero también pueden utilizar WAN o, cualquier otro que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar el SAM, ¿sí? En mi caso no voy a hacer los pasos de instalación porque ya lo tengo instalado. Es una instalación que se demora sí, un poco de tiempo. Entonces no voy a realizar la instalación. Una vez que ustedes ya tengan instalado el SAM en su computador, entonces vamos a buscar la carpeta como tal del servidor, ¿sí? Que en el caso está, yo la puse en en el disco C. Entonces aquí está la carpeta de SAM y aquí la característica que yo les comentaba hace un momento de las extensiones de PHP. Aquí van a encontrar una carpeta que se llama PHP y una carpeta que dice EXT.
Entonces encontrar todas las extensiones que yo les comentaba hace un momento. Está la extensión de MySQL, está la extensión, eh, no la veo aquí, por ejemplo la de Postgres SQL, ¿sí? Entonces todas estas librerías son con las que ya viene el servidor de Apache, ¿sí? Bien, entonces el primer paso es tomar la versión de Falcon en mi caso es de 32 bits, y la vamos a copiar en esta carpeta de extensiones. ¿Sí? Aquí está. Bien. Realizado esto, entonces nos devolvemos a la ventana anterior y buscamos en la carpeta de PHP el archivo php.ini, ¿sí? Que sería este de aquí. Es el archivo de configuración o opciones de configuración. Vamos a ampliar un poco el nombre y aquí está, opciones de configuración. Entonces pueden editarlo. Una recomendación es no editarlo con el bloc de notas, ¿sí? Para evitar inconsistencias. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar un editor que es el Notepad, ¿sí? Esperamos un momento que abra. Y entonces la idea en este editor es buscar la parte de las extensiones, ¿sí? Que como ven está pues más o menos a la mitad del documento, en la línea 1032, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregarle el nombre de esta librería como una extensión, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo. Perdón. Sí, ahí está nuestra extensión de Falcon. Pues sobra decir que debe ser del mismo nombre, ¿no? Entonces, una vez realizado esto, pues guardamos nuestro archivo, guardamos la configuración. Ahora nos dirigimos entonces, tomamos el segundo componente que es el Falcon DevTools. Tomamos esta carpeta y la vamos a pegar en la carpeta. ¿Sí? Aquí estamos en SAM, entonces vamos a colocarla en esta. ¿Sí? Esperamos un momento a que se copie. Bueno, mientras termina de copiarse, entonces vamos a realizar otros pasos de configuración. Em, el siguiente paso de configuración mientras la carpeta se... Ah, bueno, aquí yo ya la tenía. Bueno, entonces, sí, aquí vemos la carpeta que se ha copiado en la carpeta de SAM. Entonces, vamos a la carpeta y buscamos el archivo falcon.bat, ¿sí? Este que está aquí. Entonces también lo vamos a editar. Y lo que hacemos en este archivo es colocar la ruta donde tenemos la carpeta de las Falcon DevTools, ¿sí? Tal y como está aquí, ¿sí? Entonces vemos que debemos colocarle esa ruta en esta configuración, guardamos el archivo, ¿sí? Y listo. Entonces hasta ahí tenemos instalado ya nuestro framework. Como pueden ver, es una instalación muy sencilla. Y ahora entonces vamos a configurar las variables de entorno. Vamos a inicio,
clic derecho en equipo, propiedades. Aquí vamos a configuración avanzada del sistema. Vamos a las variables de entorno. Y aquí buscamos la raíz path y la vamos a editar. Entonces, ¿cómo la vamos a editar? Bueno, obviamente aquí tenemos que cerrar con punto y coma. Y vamos a agregarle tanto las rutas de las Falcon DevTools, ¿sí? Es decir, esta ruta que está aquí, se la vamos a agregar aquí a la raíz. Y además de eso, vamos a agregarle la ruta de nuestra carpeta PHP, ¿sí? Tal y como aparece aquí, csan php. Entonces la colocamos aquí, aceptamos, ¿sí? Y Listo. Ahora, para comprobar que nuestro framework ya esté funcionando, entonces vamos a abrir una consola. esto ya lo podemos cerrar. Bien. Y en esta consola vamos a digitar simplemente la palabra Falcon. Bueno, aquí esperamos un momento a que procese la solicitud. Ajá. Bien, entonces aquí vemos que nos da una pequeña descripción de las Falcon DevTools, la versión que estamos utilizando. Y deben aparecer este listado de comandos cuando el framework ha sido bien instalado. Si estos comandos no aparecen, quiere decir que en la raíz, en el path, alguna parte de las rutas que colocamos quedaron mal o una de las dos rutas no fue puesta allí. Entonces, si llegan a tener algún error es debido a eso. Bien, entonces ahora sí podemos iniciar nuestro servidor de Apache. Bueno, esperamos un momento a que se inicie. Sí, entonces como pueden ver hasta ahora, pues tanto la instalación como la configuración del framework no ha sido muy difícil. De hecho es algo muy sencillo. Bueno, se está demorando un poco. Voy a pedir mientras. Bien, entonces aquí ya tenemos cargado nuestro servidor. Entonces, bueno, primero que todo vamos a iniciar el servidor de Apache. Sí, esperamos un momento a que inicie. Y esto también sirve pues de confirmación de que el servidor, de que el framework Falcon ya está instalado. Entonces cuando aquí se ponga en color verde, pues ya quiere decir que el servicio arranca. Bien, entonces ahora para verificar, entonces vamos a darle aquí en la pestaña admin. Entonces lo que va a hacer aquí es cargarnos todos los servicios que tiene por ahora el servidor de Apache. ¿Sí? Entonces esperamos un momento a que cargue y verificamos de que el framework como tal ya hace parte de un servicio del servidor.
Entonces buscamos la pestaña que dice PHP Info, ingreso. Bien, y entonces aquí en todas estas tablas debemos ubicar la tabla que diga Falcon. Entonces, bueno, vamos hasta la parte más abajo, ¿sí? Y vemos que aparece en esta parte de aquí. Aquí aparece Falcon y aparece con todas sus características. Bien, listo. Entonces esa es la forma en cómo se comprueba que el servidor, de que el framework ha quedado bien instalado, ¿sí? Entonces cerramos esto por un momento. Y entonces ahora procedemos a la creación de la base de datos, ¿sí? En MySQL. Entonces para ello vamos a iniciar el servicio de MySQL, ¿sí? Es más, podemos parar inclusive el servidor de Apache si queremos. Entonces vamos a iniciar el servidor de MySQL. Vamos a darle también en la opción a la interfaz de phpMyAdmin. Y entonces para esto vamos a utilizar el CRUD que aparece aquí. Ya tengo como tal el script, perdón, el script de la base de datos, ¿sí? Como pueden ver es un script muy sencillo.